Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor James David Varela Castro, que es estudiante del primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de hidratación en deportes de resistencia. Bienvenido, doctor, y gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar una charla sobre los principios generales de la hidratación, con un enfoque en los deportes de resistencia. Entonces, para iniciar, tenemos que primero pues, definir qué es un deporte de resistencia. Aquí nos dicen que los deportes de resistencia van a ser todos aquellos en el que el rendimiento nos va a depender de gran medida de la capacidad del organismo o del cuerpo de mantener las contracciones musculares de una manera sostenida durante un largo periodo. Pues, ¿qué va a tener característico este deporte? Pues de que va a haber un predominio de lo que es el metabolismo aeróbico. Porque en sí, pues en el deporte tenemos el concepto de resistencia, me engloba varios tipos de resistencia, pero pues en este enfoque de deportes es como les estoy diciendo, que me tenga este predominio aeróbico. Entonces, tenemos que van a ser estos deportes en los que se me incluye maratón, triatlón, ciclismo, esquí de fondo, donde generalmente las duraciones van a ser mayores de 30 minutos. Y aquí entra importante pues, la capacidad del sujeto aeróbica, que nosotros la medimos con el VO2 max, y la economía de su esfuerzo, que le hace que tenga un mejor rendimiento. Entonces, como le decía, esos deportes generalmente, para cuestiones de la charla y que le englobe a lo que es resistencia, van a ser deportes que duren entre 30 minutos a 2 horas. ¿Qué llama la atención? Que estos deportes de 30 minutos a 2 horas, pues son deportes que la gente del común, pues sí, como que se motiva o sí, sí, tiene la iniciativa de intentarlo practicar. Entonces, por eso es importante este tema. Pues que cada vez más personas se escriben a maratones, media maratones, pero pues también tener en cuenta que, como les decía, también nos incluye deportes de mayor duración, de 2 horas hasta 17 horas. También tenemos el ejemplo de los Ironmans o medio Ironmans, también se nos entra en esta parte de resistencia. Entonces, ¿por qué es importante la hidratación? Pues tanto en cuestión de salud como de rendimiento, pues es importante porque tenemos en cuenta que un deportista de resistencia se va a ejercitar por más de 2 horas o incluso al día obtiene más de una sesión de ejercicio. Entonces ellos tienen que asegurarse de que lo que como estén hidratando les alcance para soportar estos periodos de esfuerzo. Entonces tienen que prevenir su deshidratación, que ya es la que vamos a hablar ahorita. Entonces, en esta deshidratación va a haber una sobrecarga del sistema cardiovascular y la temperatura corporal, lo que va a hacer que el paciente tenga un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad por calor, que ya ahorita la vamos a mencionar más específicamente. Sin embargo, también está como del otro lado de que el atleta no se vaya también en búsqueda de evitar esta deshidratación, se vaya a sobrehidratar y lo lleve luego a tener otra patología diferente que sea como que tenga como una dilución de los electrolitos en su sangre, que es una hiponatremia. Entonces, por eso que se recomienda que cuando hagan su ejercicio, pues tienen que tomar bebidas que mantengan su hidratación y su estados de electrolitos normales. Bueno, y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, ellos deben de hidratarse de la manera correcta en estos deportes. Hay unas estrategias también de hidratación, ahora que lo voy a mencionar más específicamente, pero pues dentro de las estrategias, una de las más sencillas es beber cuando se tiene sed, simplemente, pero también esta sed se puede ver afectada por otros estímulos ambientales o personales que pueden hacer que no se hidrate de manera adecuada. Entonces, la idea es que el paciente pueda luego hacer un plan de hidratación en que se pueda hidratar en los tiempos adecuados y que lo tolere. Entonces, en el contexto deportivo, porque había un contexto clínico diferente, pero aquí vamos a hablar de la hidratación en este contexto clínico.
Es cuando allí ese déficit de agua o de líquido corporal menor del 2%. Aquí dan el ejemplo pues, con peso de la persona, que dicen que una persona que pierda aproximadamente 3 libras a 2,8 libras, una persona de 140 libras, pues ese es su 2%. Entonces, pues ahí sería ya deshidratado, se pudiese decir. Y pues esto hace que le afecte su rendimiento al final y al cabo, aparte de que no estamos teniendo en cuenta en los factores ambientales que pueden hacer que se deshidrate más rápido, como puede ser el calor que está haciendo en el ambiente o la humedad relativa. Entonces, básicamente, pues una persona de manera muy sencilla, digamos así, como para que se dé una idea por lo menos de si se está hidratando de manera o no adecuada durante su actividad. Simplemente te das tres preguntas de comienzo que se haga a sí mismo. Si responde así, pues puede ser el signo de que se está deshidratando. Entonces, ¿tengo sed? ¿No tengo sed? ¿De qué color está mi orina? Y si se nota más o menos pesado con la hidratación. En este caso sería menos pesado. O sea, como una manera muy por encima de su estado de hidratación, ya vamos a verlo mejor. Entonces, dentro de las estrategias, pues también planeadas, que nos da una idea para saber la hidratación individual de cada persona, pues según es calcular su tasa de sudoración. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa tasa de sudoración? Pues se va a medir el peso de la persona antes de la actividad, antes de su competencia o antes de su sesión de ejercicio y luego se toma el peso después de la actividad. Igualmente, para sacar la pérdida de peso. Y hay que sumarle lo que haya ingerido de líquidos en el momento. Y esto pues que se divide sobre el tiempo del ejercicio, que va en horas. Hay que tener en cuenta que también se puede agregar, si ha tenido la persona, si ha orinado, hay que sumarlo a la fórmula. Será la pérdida de peso más la ingesta de líquidos menos lo que haya orinado el paciente sobre el tiempo del esfuerzo. Entonces ahí podríamos determinar la tasa de sudoración aproximada de la persona. Pero pues hay que tener en cuenta que en el sudor no solamente se pierde agua, ¿no? Otro factor importante que tenemos en el sudor es el sodio, ¿no? Que decimos la sal. Que se pierde agua y sale en el sudor. Entonces, pues, si un paciente se está ejercitando por más de 2 horas, va a perder agua y va a perder sal. Básicamente es. Por lo cual, pues ya tienen que reponer estas dos cosas, agua y sal, con las bebidas que se vaya a consumir. La manera, pues, más, pues, ideal, o si quisiéramos conocer realmente cómo estamos sudando, sería, pues, estar en estos parches de sudor que pues, nos van a decir cuánto estamos perdiendo por hora de sudor y qué tanta concentración de sodio va a tener el sudor, qué tanta sal. Realmente se lo usan pues, personas más elite para saber exactamente qué tanto tiene que consumir de agua y de electrolitos. Entonces, pues ya tenemos, ya según lo que vimos del agua, del sudor y los electrolitos, pues podemos hacer una clasificación de esta deshidratación, que la pueden hacer por porcentaje de masa corporal perdida o por la tonicidad, o sea, sí, por la concentración de electrolitos, la molaridad que hay en el sudor. Entonces, pues tenemos que puede ser leve o moderado o severa, hablando el porcentaje corporal perdido, o sea, menos de 3% pues va a ser leve, de 3 a 6% va a ser moderado y mayor de 6 pues va a ser ya algo severo. Y por osmolaridad, como le mencionaba, si tenemos la posibilidad de medir la concentración de electrolitos en sangre, pues nos va a dar si es hipertónica, hipotónica o isotónica. Y hay que tener en cuenta que una característica del sudor, pues en general, pues aunque dependiendo de la persona, el sudor es isotónico, o sea, pierde más que todo agua en comparación a sodio. Entonces se puede concentrar un poquito más de sodio en sangre en relación en la sangre que está diluida. Entonces va a ser una hipovolemia, esa pérdida de líquidos, y hipertónica con mayor cantidad de solutos en la sangre, que va a ser el sodio en este caso, que serían unos sodios mayor de 145 mini equivalentes si lo llegáramos a medir. Es como mencionaba, otra forma
pues como indirecta, que nos puede llegar a la idea de nuestro estado de hidratación, pues puede ser pues mediante una colorimetría de la orina. Entonces, tenemos una escala que nos muestran aquí, pues según la escala de colores de la orina, podríamos determinar si nos falta líquidos o estamos bien de líquidos. Entonces, en la tonalidad del 1 al 3, pues estaríamos normohidratados o euhidratados. Y de 4 a 6 sería hipohidratados, y ya si está muy concentrada la orina, pues ya seríamos en estas tonalidades de 7 y 8, pues sería una hipohidratación severa. Eso es de manera muy por encima según el color de la orina, ¿no? Otra forma, si no podemos calcular bien qué tanta porcentaje de masa corporal que hayamos perdido durante la actividad, pues pudieses darnos una idea mediante los síntomas que tengamos. Entonces, aquí nos van desde el 2%, que es lo más leve, hasta el 20%. Esto es una foto, pues una imagen de un estudio que hicieron realmente en un grupo de deportistas en el desierto en que no tomaran nada de líquido. Entonces, aquí podemos ver que con el 2%, con el 2% solamente pues tienen sed, leve malestar, un poco de descoordinación y pues pérdida del apetito. Ya cuando tenemos síntomas más avanzados, ya tenemos un porcentaje de 4% aproximadamente, y ya tiene la piel cambios en el comportamiento, apatía, ya pues pierde el ritmo de caminata, ya 6% tiene mareo, habla confuso, y pues bueno, ya si llegamos hasta el 16%, pues no puede paciente ni tragar, ya tiene delirios y no tiene ya orina, ya no está orinando. Pero pues la idea es que no, en general no llegamos hasta esos límites, pues como les digo, eso fue un estudio en el desierto, pero sí como identificaron que sea el 2% que estamos iniciando a tener esa deshidratación. Listo, entonces vamos a hablar de los problemas del agua y la sal. Pues la mayoría de los competidores de resistencia no cubren realmente todas sus necesidades en cuanto a líquidos. Aquí van a haber tres factores en en este equilibrio de sal y agua, como le mencionaba, que pueden eh, empeorar al deportista o afectarlo. Entonces, la primera pues, va a ser la intensidad del ejercicio. Entre mayor sea la intensidad del ejercicio, pues mayor va a ser la tasa de sudoración por hora. Y pues mayor va a ser la pérdida de masa corporal. Como hacemos las medidas según la cantidad de líquido perdido. La otra va a ser según la duración del ejercicio. O sea, los ejercicios que se demoran más tiempo, pues van a sudar o perder más líquido. Eso es como hacer el ejemplo de una persona en una competencia, una carrera que hace la carrera en 2 horas, se va a deshidratar menos que el que hace la carrera en 5 horas. Pues va a estar más tiempo corriendo, sudando, en movimiento. Entonces puede ser que ahí se deshidrate más comparado con el que llegó primero a la meta. Otro factor, pues factor externo que tenemos es la temperatura ambiental, ya que pues el calor nos va a predisponer a una mayor tasa de sudoración, y pues el intento del cuerpo por compensar ese calor y esa deshidratación, pues también lleva a tener mayores pérdidas. Ajá. Y también pues que el cuerpo va a estar luchando todo el tiempo para controlar la temperatura. Es lo ideal estar bien hidratados para evitar eso. Porque van a haber unos trastornos que se ven por el calor, realmente son tres. Eh, Dentro de estos tenemos el colapso relacionado al ejercicio, que va a ser por una vez de un déficit de agua y de sal. Entonces, en este caso, pues vemos que la paciente simplemente se desmaya, siempre cae durante la carrera. Los pacientes, para abordarlos, lo que se recomienda, pues depende realmente de su estado de conciencia y cómo responda a los estímulos. Pero un paciente que, bueno, se desmayó, se cayó y me responde y puede beber, le podemos dar algo de líquidos. Incluso aquí nos mencionan en este artículo que algo de caldo le ayudaría, que tiene sal, a retener mejor los líquidos que se le vayan a dar para ingerir. Ya, bueno, ya pasando a líquidos endovenosos, sería un paciente que no, o un deportista que no está respondiendo. O sea, si es mal y no responde, pues sí, toca evaluarlo.
pero ya sí requeriría una vía endovenosa para dar los líquidos y ser trasladado al hospital, porque también hay que tomarle sus niveles de electrolitos, como mencionaba antes, para saber qué tanto o qué tan diluido está el sodio en sangre y para saber, según eso, darle la mezcla adecuada para reponer su hidratación. Entonces, pues, como le mencionamos, estas pérdidas de agua y sal en el sudor, pues van a tener estas implicaciones en la salud, y más si el paciente se está hidratando en un ambiente caluroso. Entonces, para esos factores que vemos aquí, pues puede ser sí, otras dos consecuencias de la mala hidratación. Puede ser el agotamiento por el ejercicio o los calambres por calor, por el esfuerzo. ¿Qué tenemos con estas dos? Que, bueno, que no son mortales realmente. Sí nos afecta pues al momento de la competencia si estamos compitiendo de manera profesional, pero eh, son como una señal. O sea, si ya estamos en el punto que estamos teniendo calambres o estamos en un punto de este cansancio por el esfuerzo, por el calor y por el esfuerzo, pues si continuamos podríamos pasar al otro lado que mencioné anteriormente, que fue el ya que se desplome el paciente. Y sí, básicamente eso. En la parte de acá al final nos menciona que tener en cuenta que por sí solo si yo realizo una actividad que sea leve, no me va, así haga mucho calor, no es que me vaya a llevar a estos trastornos. Tendría que yo hacer la actividad más intensa y ya más el sumado más el ambiente caluroso, sí me podría llevar a estas complicaciones. Ya por sí solo, pues no. Otra complicación que nos puede llevar a esta mala hidratación, pues una afección a nivel renal. Aquí tenemos dos diferentes presentaciones. La primera, pues, y la más rara, pues una falla renal aguda en que se den ya esas maratones más largas, que ellos dicen que 42 kilómetros y con deshidrataciones mayores al 4% de la masa corporal, nos puede llegar a una falla renal aguda, pero, sin embargo, no es tan común. Es más común que se presente un estrés renal, que es la afección renal que se puede dar en el momento, durante la carrera o justamente cuando acabe, que puede ser como de inmediato. O ya puede ser una presentación tardía. Aquí quedó mal escrito, es de 1 a 5 días realmente. De 1 a 5 días depende de la competencia, que el paciente empieza a presentar disminución del flujo de orina, eh, pues que ya como está afectado el riñón, estuvo mal hidratado, se lesionó, va a estar filtrando proteínas. Aquí creo que una foto de lo que es la proteinuria, que se ve la orina un poco más espumosa, aunque la manera adecuada de confirmarlo mediante un examen de orina nos podría dar la idea, si estamos orinando muy espumoso, que estamos mal hidratados. Esto ya en cuanto a la deshidratación y en el rendimiento de esos deportes de resistencia, aunque bueno, también depende de la persona, esto es, cada persona tolera de manera diferente una deshidratación. Tenemos que, por lo general, de 2 -2 a -4%, ya vamos a tener esta disminución en el rendimiento. Repito, pues depende de la persona, pero en general, en este rango es que ya vemos la afección de rendimiento y estamos pensando en competiciones. Entonces, aquí les quería mencionar que también depende del ambiente, como he mencionado antes. Entonces, se ve que en un ambiente, aquí nos dan un ejemplo de dos pacientes o dos personas con el mismo grado de deshidratación, pero puestos en dos ambientes diferentes, un ambiente más cálido y un ambiente frío. O sea, en el ambiente cálido dicen que son mayores de 30 grados centígrados y en el frío pues de 15 a 26 grados centígrados. Entonces, ¿qué se ve en eso? En estas personas que va a tener mayor disminución de el VO2 más, que es como la capacidad aeróbica de la persona que medimos nosotros para ver su rendimiento. Entonces, pues está relacionado. Entonces, los que tienen este grado de deshidratación en un ambiente más cálido, pues van a tener mayor pérdida de su rendimiento comparado con alguien que se está ejercitando en un ambiente pues, más frío, pues, casi la mitad. Listo. Y ya yéndonos al otro lado de la deshidratación, que sería la hiperhidratación, y que también hay que saberla manejar.
porque algunos atletas lo que hacen, o personas lo que hacen es, antes de la competencia, pues toma mayor líquido, e incluso lo acompañan de toma de glicerol, que es para retener más agua y deshidratarse menos durante la competencia. Y para que entonces, si se demora más tiempo en deshidratarse, pues su rendimiento se va a demorar más tiempo en disminuir. Esto es como una estrategia, pero hay que tener cuidado con esto, no de que vamos a superhidratar antes de las competencias. ¿Por qué? Realmente vamos a saturar nuestro sistema cardiovascular de mayor líquido y nos puede llegar a hacer esa dilución de los electrolitos. En este caso, que nos importa, es más importante es el sodio y nos puede llegar a causar una hiponatremia, que nos puede llegar a otra patología, que sería la hiponatremia por esfuerzo. En este caso, pues hay menor cantidad de sodio en, en sangre, ya sea por mayor cantidad de líquido, como mencionaba antes, en el caso de las hiperhidrataciones que hace la gente, pues ¿qué va a pasar? Hay menos sodio en sangre, se crea como un gradiente de presión osmótica, o sea, mayor presión desde la sangre hacia los tejidos, como hago entender. Entonces, el líquido se mete hacia las células y como que las hincha, les causan edema. Y pues no solo generalmente, y lo que nos preocupa es a nivel cerebral, que esta hiponatremia por esfuerzo nos causa este edema cerebral, que sí puede ser mortal. Entonces, hay una tabla de clasificaciones que según los niveles de sodio son los síntomas, pero realmente también es muy subjetivo, porque según la persona, así tenga niveles menores que otras personas, puede tener más o menos síntomas. Pero entonces hay que tener como el espectro de todo lo que puede la persona presentar, que puede ser desde mareos, vértigos, edema en las manos y los pies, dificultad para respirar, o ya hay la parte más complicada, que ya empieza a presentar alteración del estado de conciencia, convulsiones o confusión, que ya es por el aumento de la presión intracerebral, que es por el edema que se generó, como les mencioné antes, por el paso de agua hacia las neuronas. Entonces, en sí, hay 5 tipos de estrategias durante la rehidratación. De los que mencionan estas 5. Entonces, la primera, pues es simplemente beber cuando se tenga sed. O sea, solo tomar agua cuando se sienta sed. La otra estrategia es que la persona consuma líquidos a voluntad, o sea, solo cuando lo desee, sin prestar realmente atención si tiene sed o no tiene sed, tomar líquido. Estas estrategias unidas, en algunos lados las mencionan como sinónimos, realmente, pero hay que tener en cuenta que, ¿cómo les explico? Que se puede afectar la sensación de sed por muchos factores. O sea, incluso si una persona toma agua, así haya tomado poquita, no será suficiente, va a tener una inhibición del reflejo de la sed. O sea, tomó agua y el cuerpo lo toma como que ya se hidrató, ya no necesito más agua. Entonces va a hacer que la persona tenga como ese sesgo y no siga tomando el líquido que necesita. Entonces, pues hay que tener cuidado con esta estrategia. La otra, que es la más recomendada, es tener una hidratación planificada y personalizada según la cantidad que hemos hecho nuestro cálculo de tasa de sudoración. Y si tenemos el sodio, pues mucho mejor, saber cuánto estamos perdiendo de agua y sodio para tener un plan de acuerdo a eso. Así que según mis pérdidas, reponerlas directamente. Sería pues lo más ideal. Y hay otras dos estrategias, la 4 y la 5, que la primera es no beber nada durante el ejercicio. Algunos deportistas lo hacen, pero pues para población general no es lo recomendado. Eh, Igual tampoco la recomienda tampoco el Colegio Americano de Medicina del Deporte ni la Asociación de Médicos de Maratón tampoco lo recomiendan. Y la otra, por el contrario, es tomar máximo o incluso más de, así ya no tengas sed, seguir tomando. Es como una hiperhidratación, tampoco está muy recomendada. Entonces, por lo ideal, 3. Si no, unidos, bueno, ahí se pudiese manejar. Entonces, para escoger mi plan de hidratación o
para, en general, saber cómo me voy a hidratar durante la competencia o mis entrenamientos. Hay unas recomendaciones. Voy a dar como unas 9, ajá, para hacerlo de manera adecuada o intentar hacerlo de una buena manera. Entonces, pues el objetivo va a ser evitar perder ese 2% que dije que ya empezó a afectar el rendimiento y pues evitar también la sobriedad y hidratación. O sea, evitar los dos extremos, mantenerme en la normalidad. Desde la primera es medir el peso corporal antes y después del ejercicio. De una manera, pues no es muy exacta realmente, que requiere otras cosas, pero sí me da una idea. Sí me da una idea, porque si realmente yo quisiera determinar qué porcentaje estoy perdiendo, tendría que tener reconocido mi 1% de masa corporal, que eso lo miden, pues si se va a hacer, serían todos los 3 días antes de la competencia en horas de la mañana debería pesarme después de la primera micción, o sea, después de haber orinado y habiendo tomado 2 a 3 litros de agua el día anterior. O sea, requiere una planeación más estructurada. Pero hacerlo antes y después sí me ayudaría a darme una idea de la pérdida o ganancia de agua que estoy teniendo durante la competencia. La otra, pues, otra recomendación, tener en cuenta no subir de peso durante mi ejercicio de resistencia, porque se supone que estoy perdiendo líquido, no debería por qué subir de peso, eso me estaría diciendo que me estoy sobrehidratando. Tener una señal, es evitar eso. Porque pues acuerden que si tenemos esta sobrehidratación podemos diluir los electrolitos en sangre y causar las enfermedades que les mencionaba, como incluso el edema cerebral. Entonces pues tener cuidado con esto. En cuanto al ritmo de ingesta, pues lo que nos recomienda aquí es de unos 700 mililitros por hora. Y ya a nivel de que nos recomienda el Colegio Americano, que puede ser entre 400 a 800 milímetros por hora durante el ejercicio. Sería como el ritmo adecuado. Y la otra es estar atento a las señales fisiológicas que digan que no toma más. O sea, si ya no tengo sed o ya tengo incluso como ya esa llenura, me siento pesado del estómago, o incluso hasta ganas de vomitar, pues no voy a continuar tomando líquido. Significa que estoy tomando líquido y demás. Entonces ya, si mi cuerpo me está dando como la señal, ya bueno, ya tomé mucho líquido, voy a continuar y si lo necesito más rato y tengo sed, ahí sí lo tomo. De resto, no. Listo, este es, como le resumo esta parte, dice que tomar el líquido teniendo en cuenta lo siguiente. Que es que los niveles leves de deshidratación, de 2 a 3%, el cuerpo los puede llegar a tolerar bien. No tiene riesgo de mortalidad ni síntomas de mortalidad, como le mencionaba antes. Pues, ¿qué significa esto? Que si ya si nos llevamos más atrás a la tabla que les mostraba de síntomas, pues si yo tengo síntomas más aparte de simplemente el cansancio o simplemente como la debilidad, ya tengo, como le mencionaba incluso, pues hiporexia, que no quiero tomar nada, que estoy ya medio delirando, pues significa que estoy deshidratado más de lo normal, o sea, más del 2 o 3% que pudiese tolerar. O sea que también si siento señales así, pues significa que estoy deshidratándome, debo tomar líquido rápido. Y ya entonces si realmente llega a ser un 4% de deshidratación, ya sí requiere manejo médico, tiene que un médico evaluarte para saber si estás en tus condiciones y qué tanto líquido has perdido y cómo están tus signos vitales. O sea, entonces tener en cuenta eso en el momento de hidratarse. Aquí otra recomendación que nos dan, y es buena, es tener en cuenta estas manchas de la ropa. ¿Por qué? Porque estas manchas como amarillas en la ropa, ya sea en las camisetas o en los shorts o en los pants, y son de este color amarillo, como me da amarillo y como que quedan como medio tiesas, puede indicar que estoy perdiendo mucho sodio en el sudor de manera regular. Como les enseñaba, pues cada persona tiene sus diferentes maneras de perder sodio. A todo el mundo pierde sodio a diferentes niveles. Entonces, si yo veo estas manchas, significa pues una manera indirecta de que estoy perdiendo mucho sodio en mi sudor. O sea, debería tener mi dieta del día a día una adecuada suplementación de sodio, o sea, confirmarlo. Esto sí, si tengo la sospecha, debería ir con un nutricionista que me haga una dieta adecuada, porque tampoco se trata de ponerle sal a toda la comida,
que también puede ser, luego ser perjudicial. Entonces, es como hacerlo de una manera adecuada, solo es como para dar esta señal de pérdida de sodio que quería como mostrar. Ya se va a descargar el equipo. Aquí otra recomendación es que algunos atletas pues lo que hacen es ingerir sodio, unas cápsulas de sodio antes de la competencia o antes de entrenar, pero realmente es más el riesgo-beneficio porque esta sodio en cápsulas no les va a afectar tan directamente la cantidad sérica de sodio, o sea, solo afecta como un 6-8%. Entonces tampoco es como que muy recomendado. Sí se recomienda que se consuman los bocadillos que tengan sal y sodio y agua, sin ningún problema, junto con su comida normal, pero tampoco llegar a consumir pues, ese tipo de suplementos no sería necesario. Y por último, aquí tampoco es tener en cuenta que tampoco vamos a consumir alcohol durante la competencia, nos va a aumentar el riesgo de deshidratación y también el riesgo de la hiponatremia. Entonces, pues, tampoco está recomendado consumir alcohol durante el ejercicio. Aquí ya pues la última recomendación en estas 9 que les mencionaba, pues la idea es evaluar esos diferentes tipos de estrategias que les mencionaba, sobre todo las tres primeras, que era según la sed, la tolerancia o según las pérdidas que tenga, ir midiendo cuál tolero más, si realmente en qué momento la competencia la tolero mejor, si al comienzo, si al final, porque pues para hacer mi competencia adecuada, no, y entrenarlo, no esperar el día de la competencia para ponerme a improvisar con un plan, sino pues tenerlo desde antes estructurado, saber qué tanto consumo de líquido, porque pues al final no va a ser cómodo durante la competencia y puede incluso ya comer hiperhidrate o me deshidrate. Y ya para terminar casi, bueno, si todo esto de pronto fue muy enredado y difícil de entender, básicamente serían como los tres consejos principales como para llevarnos a la casa. Lo ideal sería conocer por lo menos mi tasa de hidratación, por lo menos como lo mencionaba antes, con pesarme antes y pesarme después, sería suficiente si no tengo parches para medir el sodio, pero pues por lo menos saber qué tasa de sudoración estoy manejando. Y la otra, como mencionaba antes, asegurarme de haber entrenado mi intestino y mi cuerpo para saber qué estrategia tolero mejor, para que no llevarme a hiperhidratar ni a correr con incomodidades en caso de una carrera. Y la última, pues consumir las bebidas con electrolitos, que igualmente sí hay diferentes presentaciones según la intensidad que usamos. Aquí en México creo que no están todas, pero una fórmula general de una bebida hidroelectrolítica me ayuda a suplementar si la tomo en las cantidades que mencioné. Y sería todo. Muchas gracias, doctor. Siempre es un muy buen tema porque hay muchas dudas al respecto y hay gente que hace muy poquito ejercicio y trae sus sueros y sus bebidas rehidratantes y hay otra que realmente los necesita y no los ocupa. Eh, por ejemplo, una persona que va al gimnasio y hace una rutina normal, ¿requiere rehidratarse? Hidratarse, sí, pero ahí ya la cuestión es de los electrolitos que le mencionaba. O sea, tomar agua sí lo debe hacer para mantener su rendimiento, pero las bebidas no necesitan electrolitos realmente, ni estar cargada con los azúcares, que es para mejorar la hidratación. Una bebida simple como el agua sería suficiente. Ok. ¿Y qué hay con estos parches que nos mencionó de sudor? ¿Miden las pérdidas de líquido o solo los electrolitos? Miden las dos, miden la tasa de qué tanto por hora perdemos y miden los electrolitos. Sino que yo vi, estaban como en 1500 los parches, es costosito, pero sí, me miden la cantidad de sodio y de agua, entonces me ayudaría a hacer una reposición adecuada. Ok, muy bien, doctor. ¿Algún comentario para terminar? Para terminar, yo no, nada que sí tengan en cuenta si van a practicar algo de resistencia con una tasa de sudoración, por lo menos, que es muy fácil realmente, pues pesarse es muy sencillo, tenerlo en cuenta y ajustarse a eso, nada más. Sí, como bien menciona, puede haber problemas severos, desde alteraciones en el rendimiento hasta pérdida de la conciencia y algunas otras cosas. Entonces, realmente sí, sí estar muy al pendiente de la tasa de sudoración y de las pérdidas de líquidos y de
y de sodio, básicamente. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y nos vemos en una próxima sesión. Chao, gracias.